de las distintas sesiones que nos han antecedido en este curso, no hemos dejado de afirmar ni una sola vez que la teoría y los enfoques analíticos de la realidad son el reflejo del espíritu de un tiempo. Aquellas afirmaciones en términos teóricos y conceptuales provienen usualmente de una realidad social determinada. Y esta realidad compleja, cambiante, diversa, que en todo momento va presentando distintos dilemas, características alrededor de estos paisajes vinculados con la ciudad, han manifestado en distintos autores cierto tipo de elementos indispensables para su estudio, su comprensión y también su intervención. En esta ocasión no va a ser una excepción, sino más bien va a ser un ejemplo efervescente donde podemos ver cómo la realidad de una ciudad, la realidad social, establece necesariamente una transformación en el ámbito epistemológico y metodológico para dar cuenta de sus características en términos de conocimiento y a partir de ahí poder establecer cierto tipo de articulaciones con procesos de intervención. El día de hoy vamos a hablar de esta maravillosa obra que aparece para muchos autores como una pieza fundamental para el desarrollo de los estudios vinculados con la ciudad. Esta obra, sin lugar a dudas, me estoy refiriendo a este maravilloso libro que encuentra su primera edición en 1925 y tiene como nombre The City, firmado por nada más y nada menos que Robert Ezra Park y Ernest Burgess. De tal manera que The City o La Ciudad, sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el medio urbano, establece no solamente un manifiesto en un ámbito de la función de la sociología, sino también un manifiesto en términos de una concepción metodológica y pragmática para dar cuenta de los distintos fenómenos que caracterizan a estos entornos vinculados con el mundo de lo urbano. Sin embargo, para comprender a The City, para comprender estas generaciones de pensadores que formaron parte de la escuela de Chicago, debemos de arraigarnos y de meternos un poquito más a esa ciudad. Chicago en 1871 sufre un incendio emblemático que trastorna toda la vida citadina que en ella se estaba generando. Este incendio hace que las distintas construcciones que establecían a lo largo del río y a lo largo de las distintas zonas, especialmente la zona centro y la zona norte, fueran totalmente calcinadas. Y a partir justo de este desastre, a partir de esta totalmente debacle de una ciudad que en ese momento empezaba pujante en términos económicos, sucede una transformación muy interesante que tiene que ver e impacta directamente en distintos ámbitos de la vida social. Uno de ellos fue obviamente la transformación arquitectónica, ya que la gran mayoría de las construcciones que fueron arremetidas y abrazadas por el fuego estaban edificadas en construcción de madera. A partir de ahí vamos viendo cómo, por ejemplo, las estructuras duraderas, articuladas con la entrada de materiales como las vigas de acero para el sostén de la estructura de las viviendas, pudo justo generar un proceso diferenciado de paisaje y comenzamos a ver el crecimiento de una ciudad en términos verticales, donde las nociones de la forma y el fondo eran interesantes en términos de una poética del espacio. Esta transformación que va teniendo la ciudad, así como su manera impetuosa de lograr un renacimiento, establece procesos muy interesantes en términos de los distintos actores que van emergiendo. Como podemos considerarlo, después de esta gran debacle en términos sociales, viene un renacimiento en términos económicos, en términos organizativos, porque siempre las catástrofes reinician
los tejidos sociales que estaban o permanecían dormidos, y a partir de ahí el impacto y el empuje económico empieza a acelerar el crecimiento para la recuperación de la ciudad. Para finales del siglo XIX, Chicago estaba teniendo una imaginación distinta frente al resto de las ciudades de Estados Unidos. Hacia las primeras 2 décadas, los edificios empezaron a ser construcciones emblemáticas que no solamente atraían cierto tipo de desarrollos en términos económicos, sino también una gran cantidad de población migrante de distintas partes, ya no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo. No olvidemos, primera década del siglo XX, y a partir de ahí vamos viendo cómo la ciudad va creciendo de una manera acelerada, empezando a tener también conflictos de un modelo en el cual progresivamente comenzó a masificarse sus necesidades y comenzaron a dividirse sus capacidades en términos de satisfacerlas. Es a partir de ahí, de este contexto histórico, de este contexto cultural, donde vamos viendo esto que Robert Park le llama este laboratorio de lo citadino, donde ya no solamente vamos teniendo una ciudad que va creciendo, sino también, por lo tanto, va generando distintos dilemas en cuanto a la vida colectiva. De tal manera que los conflictos en términos de las comunidades identitarias, identificadas con cierto tipo de origen, especialmente étnico, religioso, y obviamente vinculados hacia cierto tipo de gremios en términos de actividades económicas, establecían grandes dilemas en esta ciudad que pujantemente comenzaba a tener de los años 20. Robert Ezra Park comienza a justo dirigir un proyecto de investigación y tratando también de impactar directamente hacia esto que se llamaba la sociología, vinculado hacia una articulación de una necesidad del estar ahí, de una necesidad de trabajo de campo, de una noción empírica de la sociología. Robert Park comanda a un equipo donde tenemos a grandes pensadores que se van articulando en términos de la construcción de una metodología científica para el análisis de estos fenómenos. A partir de ahí vamos observando que el concepto o la raíz epistemológica que anima estos trabajos tendrán que ver con distintas transformaciones. Una de ellas fue cambiar la noción del objeto de estudio de la ciudad hacia lo urbano. Entendido lo urbano como todo aquello que se mueve, todo aquello que conecta, todo aquello que intersecta y por lo tanto todo aquello que va generando una disputa en términos de los elementos que conforman este sistema. Usualmente las concepciones de la ciudad estaban arraigadas en términos de una noción histórica y de una noción territorial. Desde el punto de vista de lo urbano, entonces se hace énfasis ya no solamente a la conectividad, sino también a los problemas sociales que se generan desde la naturaleza urbana. La naturaleza urbana termina siendo, dentro de esta propuesta que establece esta generación de la Escuela de Chicago, una de sus nociones importantes para comprender la lógica del cambio social hacia procesos de modernización. Es interesante que dentro de sus premisas vinculadas con la ecología humana, la ecología urbana, son aquellas que están ligadas desde el punto de vista de comprender a lo urbano, desde un punto de vista de las metáforas de la naturaleza. Obviamente con una inspiración darwiniana, así como malthusiana y así como durkheimiana, observábamos a lo urbano como parte de un sistema. Y ese sistema tiene cierto tipo de elementos que están en una constante competencia para
el usufructo de ciertos recursos para la satisfacción de sus necesidades. En esta competencia, los arraigos, la organización, el proceso de poder ocupar un territorio más o menos fijo dentro de lo urbano, establece modos en los cuales se van comprendiendo estas áreas naturales o estos espacios o terruños dentro de lo urbano como modos en los cuales está representado lo que Burgess y Park llaman las pequeñas comunidades. Es interesante que cuando observamos esta obra de Park y de Burgess, observamos que siempre habrá una recomendación en el punto de vista de cómo lograr la investigación de este tipo de fenómenos. Para estos autores, la estrategia es importante porque observan a la ciudad organizada de una forma moral y material a partir de sus interacciones. Las conexiones, como lo habíamos señalado hace un momento, son muy importantes de estudiar, porque para ellos todo actor, todo sujeto está vinculado con una colectividad que establece procesos de función, pero también procesos morales. Y esos procesos morales necesitan establecer un análisis indispensable de formas vinculadas con las tradiciones, las costumbres y los modos de generar una organización social. De tal manera que dentro de esta lógica de las comunidades, el vecindario y el barrio son aquellas unidades indispensables para su comprensión. Es interesante que desde ahí plantea en esta reforma de la sociología, una sociología que pueda conversar desde el paisaje hasta la intimidad, desde el punto de vista de lo público hasta las esencias más íntimas del mundo de lo privado. Para estos investigadores, la ciudad y sus problemáticas no solamente sirven para la comprensión y la generación de leyes, sino también para el establecimiento de posibles respuestas a estos problemas y sobre todo para la dirección y la transformación a partir de intervenciones. Es interesante que para la Escuela de Chicago, justo el conocimiento empírico, el conocimiento de primera mano y el conocimiento del estar ahí forman una de las principales virtudes que tiene este método, que podría encaminar a una sociología hacia la creación de una investigación social. Urbano puede analizarse desde dos dimensiones, desde su dimensión ecológica, en virtud de las características de la apropiación, de la transformación de la naturaleza a partir de un grupo social determinado, y desde una dimensión que se comprende como la dimensión sociocultural, que tendrá que ver con los procesos vinculados hacia la función, la organización, la adaptación y el desplazamiento, así como el orden moral que tienen estos sujetos en términos colectivos de modos de apropiación de estos espacios. Este programa, vinculado con una lógica bidimensional de comprensión de las relaciones al interior del mundo del urbano, establecen conceptos que hoy en día escuchamos en el urbanismo contemporáneo. Ideas como el metabolismo social, cierto tipo de metodologías como las cartografías del delito, los mapas de las zonas del peligro, así como los procesos vinculados a la ordenación, la planeación y el establecimiento de las distintas zonas que conforman el mundo de lo urbano. Ahora que lo establecemos desde esta premisa, podemos darnos cuenta cómo la razón lógica de una ciudad, especialmente Chicago, produjo una realidad con un modelo de análisis y con posibles afirmaciones para su intervención, que hoy en día son retomadas por gran parte del mundo y aceptadas como cierto tipo de recetas para hacer del urbano una ciudad.